Continuamos ahora con la última clase de este segundo parcial sobre cetonas y aldehídos y lo que estuvimos viendo en la última clase era formar iminas, que es lo más fácil, es lo más sencillo. Simplemente es entender cómo se forman las iminas a partir de una amina primaria. Ahora, en las últimas diapositivas de la última clase estuvimos viendo que también tenemos otros tipos de aminas primarias, ¿no? Como por ejemplo la hidroxilamina, que acuérdense que se requiere un poquito de medio ácido. Ajá, trace acids quiere decir medio ácido, un poquito de ácido. Trazas. Una hidroxilamina, pues formamos una oxima. Por final de cuentas, a mí lo que importa es esto. Lo demás, acuérdense que es R. Ajá, esto sería R. Si formamos una hidracina, formamos una hidrazona. Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo, cómo formar estos iminas, derivados de iminas, como la oxima, la hidrazona, la oximas, ajá, como se forma una oxima a partir, o una hidrazona, que ya lo que vimos aquí. Ujú. Pero ahora, ¿qué pasa si yo cambio de una amina primaria a una amina secundaria? Porque la amina primaria es RNH2. ¿Qué pasa si ahora tengo RNHR? ¿Qué sucede? ¿Qué va a formar? Ah, pues es lo que vamos a ver en este último capítulo. ¿Sale? Ok, entonces, esto es lo que hemos visto. La formación de una imina a partir de una acetona o aldehído. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo hago reaccionar mi compuesto carbonilo con una amina secundaria? Pues nos va a dar una famosa enamina. ¿Ok? Esta es la estructura de una enamina. Este es el carbono que estaba en proveniente de la acetona y aldehído, y este pues obviamente proviene de la amina secundaria, pero resulta que se forma un doble enlace aquí. Vamos a ver cómo se forma en un mecanismo de reacción este doble enlace, porque esto es típico de una enamina. Entonces sí quiero que observen la diferencia entre una imina, entre una imina y una enamina. Aquí está. ¿Ok? Y R, porque si recuerden, es una mina secundaria. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la pentanona, ona. Recuerden, las cetonas terminan en onas, amina primaria y mina. Pero si utilizamos una mina secundaria, vamos a formar la enamina. Entonces, esto que les estoy marcando es la estructura típica de una enamina. ¿Ok? ¿Y cómo se forma, cuál es el mecanismo de reacción o cómo sucede step by step, paso a paso, cada para llegar a la obtención de esta enamina? Ok, entonces como les dije, las enaminas es una amina terciaria alfa beta insaturada, porque sí, eso es muy importante, ¿eh? Si se fijan, la enamina es una amina terciaria. Al final de cuentas sigue siendo una amina terciaria, no tiene hidrógenos. Ajá. ¿Sí ven? R aquí, R acá y R acá. Alfa beta por este doble enlace. Se le llama alfa beta, ¿ok? Porque recuerden que la posición 2 al lado del nitrógeno sería este es alfa y este es beta. Ujú. Este es alfa y este es beta. Ajá, entonces es un alfa beta insaturado de amina terciaria. Aquí está. ¿Ok? Por eso se les conoce como aminas terciarias alfa beta insaturadas. Las famosas enaminas. ¿Ok? Aquí vienen más ejemplos para que puedan ir entendiéndolo. Igual con la liberación de una molécula de agua. Que también, como ven, va a estar en equilibrio. ¿Ok? Así que el mismo camino para ir de izquierda a derecha va a ser el mismo camino para ir de derecha a izquierda. Ok, ¿cuál es el mecanismo de reacción? Pues muy fácil. Tenemos que la acetona o aldehído. Ajá. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Primero se va a protonar el oxígeno en medio ácido. Pueden, ya saben, poner un protoncito también, así. O hacerle así como dicen, proveniente del ácido. Entonces se protona, se obtiene este intermediario que ya lo hemos trabajado. Y es lo mismo, ocurre un ataque, una adición nucleofílica, a un ataque nucleofílico, perdón, por parte de la amina secundaria al carbono del carbonilo,
ya activado, al carbonilo activado. Hasta aquí ya todo es igual de lo que hemos visto para la imina. Recuerden, después desprotonación de esta amina y vamos a formar el mismo intermediario, la famosa carbinol-amina. Una carbinol-amina. Ok, esta carbinol-amina ya ocurrió aquí la adición, ahora viene la eliminación. Acuérdense, se tiene que eliminar una molécula de agua. Este OH es el que hay que eliminar. Entonces, obviamente, el OH se protona, obtenemos, obtenemos ya buen grupo saliente y el par de electrones del nitrógeno se mete para mandar a chingar a su madre el agua y ya obtenemos este ioniminio. Este ya les había dicho que este era el ioniminio. En el caso de la imina, pues aquí había, si se acuerdan, aquí había un hidrógeno que se desprotonaba y ya formaba la imina. Pero aquí, pues no hay hidrógenos para desprotonar. ¿Sale? Entonces, este ioniminio que le estoy marcando, ¿qué va a pasar? Pues es el hecho de que este nitrógeno tenga carga positiva, está jalando densidad electrónica hacia el nitrógeno, haciendo que los hidrógenos alfa, estos hidrógenos, alfa al que era el carbono del carbonilo, al que era el carbono del carbonilo, aquí está el carbono del carbonilo, pues son ácidos. Entonces, ¿qué quiere decir? La base que hay en el medio, voy a borrar. Entonces, una base que hay en el medio, aquí el autor le pone como A, pero ya saben que yo le pongo B de base, sus electroncitos, abstrae este protón, se forma un nuevo enlace y este doble enlace se rompe para que el nitrógeno se quede con su par de electrones. Y ahora sí tenemos una enamina. ¿Ok? Ese es el mecanismo típico de reacción. Entonces, recuerden muy bien cómo era. Hasta esta parte para la formación de la carbinolamina, la primera parte es lo mismo. Hasta aquí era lo mismo que hemos visto para la imina. Protonación del carbonilo, formar el carbonilo activado, la adición de la amina, desprotonación de la amina y ya formamos la carbinolamina. Como recuerden, exactamente se debe de liberar agua, pues entonces este OH se protona, se va. Acuérdense que si el carbocatión que también se forma aquí, pues es estabilizado por resonancia. Lo pueden poner también así como dice el autor. Forma el ioniminio y se desprotona el hidrógeno alfa al carbono del carbonilo, alfa. ¿Ok? Y ya se obtienen las famosas enaminas. Ok, aquí viene otro ejemplo también por si no les quedó claro. Aquí si se fijan, el, el autor no protonó el carbono del carbonilo, también lo pueden poner así, pero si lo quieren pueden protonarlo. Entonces no se les olvide primero protonar. En este caso la cicloxanona ya se protonaría primero, así quedaría. Ajá. Y ahora sí, ataca, se recupera su par y ya obtendríamos la carbinolamina protonada, que después se tiene que desprotonar aquí la basecita y ya tenemos esto. Hasta aquí todo vamos bien, ¿ok? Después que hay que protonar el agua para que salga como grupo saliente, forma el ioniminio y el hidrógeno alfa, recuerden, el hidrógeno alfa se ve desprotonado y ahora sí forma la enamina, ¿ok? El alfa beta insaturada, la amina terciaria alfa beta insaturada. Alfa beta insaturada porque es una insaturación, el doble enlace es una insaturación, ¿ok? Entonces, si ustedes me ponen como lo dice el autor sin protonar, bueno, no hay ningún problema, pero de preferencia protonen primero protonen el carbonilo y ahora sí hagan el ataque como en la diapositiva anterior. Aquí debía ya estar protonado. ¿Sale? Aquí está. Aquí ya debía estar protonado. Entonces, pues ya ustedes hacen este ejercicio. Yo les voy a explicar este. Vamos a hacer el mecanismo de reacción del inciso A. Tenemos una acetona
y una amina secundaria, una dietilamina, ¿sí? De aquí provendría la, la amina secundaria, dietilamina, dietil, etil, etil, por eso son dietilamina, ¿ok? El vampiro, ¿ok? Vampiro canadiense. Entonces vamos a hacer el mecanismo de reacción. Entonces, ¿qué es lo que sucede primero? Por eso les digo, pueden protonar o no pueden protonar primero el carbonilo, no pasa nada. Aquí en este caso lo vamos a hacer directo sin protonar el carbonilo, pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? La amina se adiciona al carbonilo, se forma el intermediario tetraédrico, se desprotona, después se desprotona la amina secundaria para formar la carbinolamina. El chiste es que deben de ver que se forma la carbinolamina. Después, protonar el OH para salida de agua. Recuerden, el nitrógeno mete su par para que salga agua. ¿Ok? Formamos el ioniminio. Recuerden formar el ioniminio. Y ahora sí, una base, en este caso aquí pues, la misma amina secundaria puede actuar como base. ¿Ok? Pero ustedes le pueden poner B de base, no hay problema. ¿Sí? Abstrae el protón alfa. Se forma aquí el doble enlace. Se rompe este doble enlace. Y ya tenemos la enamina, ¿ok? Entonces, aquí no queda de otra más que lo vayan haciendo una y otra vez en su, ¿cómo se le llama? En su, en, en su libreta, no les queda de otra más que ir haciendo ejercicios. Entonces, como les digo, pueden hacer de las dos formas, pueden protonar primero, como les digo, el carbonilo o hacer la adición directa, ¿ok? Ya nada más, ya la protonación del carbonilo ya no me pueden decir que no entienden, porque si no ya dense un tiro, la verdad. Ok, entonces vamos a ver cómo sería la protonación del carbonilo. Aquí tenemos el vampiro. Ah, chingada madre. A ver, otra vez. El carbonilo. Ok, más protones. Entonces, este par del oxígeno se protona. Y ahora sí ya tendríamos el carbonilo protonado. Ya ustedes lo hacen bonito en su libreta, no tan feo como me está quedando a mí. Ah, chingada madre. Así. Oxígeno protonado y ahora sí, hacen la adición de la mina al carbonilo. Lo pueden hacer tanto de esa manera como lo vimos en el primer mecanismo ejemplo o como como en el segundo mecanismo ejemplo, no hay ningún problema, ¿ok? Pero sí sean congruentes en primero, pasar por el intermediario principal. Los dos intermediarios principales de esta reacción es la carbinolamina y el ioniminio. Deben de formarlos a la perfección. Aunque dice, predecir el producto principal de cada una de las siguientes reacciones, pues está muy fácil. Por ejemplo, tenemos la amina secundaria. Generalmente todas las aminas cíclicas son aminas secundarias. Y, bueno, si tienen el NH, obvio. NH y este. Entonces vamos a ver, esta es una cetona o aldehído. Entonces vamos a ver cuál sería el producto. Como les digo, son cetonas así, simétricas. Ok, me quedó medio feo, pero me quedó súper horrible. Ok, entonces, doble enlace, recuerden. Voy a poner el enlace en azul, que sería pegado, porque recuerden que aquí estaba el carbono del carbonilo. Entonces, aquí es el enlace sigma con el nitrógeno. Entonces, aquí sería el nitrógeno. Vamos a hacerlo bien. Así, nitrógeno es cíclico.
Ajá. Y el doble enlace, recuerden que esta es la posición alfa. Alfa, beta. Entonces aquí debería estar el doble enlace. Ujú. Entonces el producto sería este con el doble enlace. Ujú. Y ya tenemos ahora sí la enamina. ¿Ok? ¿Cómo sería este producto? Pues muy fácil, igual tenemos la... Es una... Sale, entonces sería esta acetona cíclica, es de 5 ciclobutanona. Ok, entonces la amina secundaria. Vamos a dibujar la ciclobutanona, la voy a poner en verde. Ok, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este es el carbono del carbonilo, ok, que va a estar unido directamente mediante un enlace sigma, un enlace sencillo al nitrógeno. Ujú. Aquí están sus sustituyentes, en este caso son los cicloxilos, los voy a poner como 6 de cicloxilos. Ujú. Estos son cicloxilos, ok. Y falta el alfabeto insaturado. Entonces, por eso les digo, recuerden, esta es la posición alfa, beta, y aquí habría fuerzas el doble enlace. Ok, entonces aquí estaría el doble enlace y esta sería la famosa enamina. Ok, entonces hagan ejercicios y hagan ejercicios, ¿sale? ¿Qué más? A ver, en este predecir el producto principal ahora son reacciones intermoleculares. Pues está bien fácil, traten de hacerlo. Esa es la amina secundaria y ese es el carbonilo. Ok, entonces nada más, obviamente aquí se van a formar ciclos, aquí se van a formar ciclos, ok. E intenten, si quieren, hagan el mecanismo de reacción para que vean cómo la manera de poder visualizarlo a la primera, pues es haciendo mecanismo, haciendo mecanismo. Recuerden que se protona el carbonilo, ¿sí? Y ahora sí, se adiciona la mina al carbonilo, y etcétera, 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 ¿ok? ¿Cuál sería? A ver si quieren les digo cómo sería el producto. Pues muy fácil. ¿De cuántos anillos se formaría? Entonces sería, yo voy a poner este como 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tengo que dibujar afuera es un anillo de 5. Ahí está, ya dibujé mi anillo de 5. Aquí va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces quiere decir que el 5 es el nitrógeno. Ok, entonces lo voy a dibujar ahora a este lado. Para ahí ya visualizamos. Más fácil imposible. Entonces el de 5 es el nitrógeno, que era este. El 1 es el carbonilo, aquí estaba el carbonilo, entonces debe ser este enlace sigma con el carbono del carbonilo. Este metilo es este, ok. En el carbono 1, en el 2 pues son los metilenos, carbono 3 metileno, carbono 4 metileno. Del carbono 1 está este grupo, que sería 1, 2, 3, ok. Si se fijan, aquí no hay hidrógenos alfa. Ujú. Ok, entonces, ¿cómo sería el producto? Recuerden que aquí habría como el último intermediario principal, el ion iminio, recuerden, el ion iminio. Ujú. Aquí ya estaría el doble enlace, la cara positiva, entonces, ¿qué va a hacer que el nitrógeno recupere su para? Pues debo de formar el hidrógeno. ¿Cuál hidrógeno voy a abstraer? ¿Este de aquí? Pues no.
No puedo abstraer este hidrógeno porque no hay doble enlaces aquí. ¿Ok? Entonces es obvio que debo de abstraer este hidrógeno de acá. Ajá. Entonces, una base lo abstrae para que quede aquí el doble enlace y ahora sí el nitrógeno recupere su par. Por eso les digo, hagan el mecanismo de reacción. Estos de ciclo, pues sí son más, aumenta un poquito la complejidad, pero es exactamente lo mismo. Entonces aquí estaba el nitrógeno con con el metilo de aquí, este metilo, ¿ok? Su par de electrones, ¿ok? Este es el carbono que tenía unido el carbonilo. Ya recuperó su par, porque aquí antes estaba el doble enlace, y entonces el doble enlace, el alfa beta será este, y esta es la enamina. Aquí es su doble enlace, recuerden, ¿eh? Este es enlace sencillo, y este ya es doble enlace, ¿ok? Entonces este sería el producto principal. Ojo, ¿eh? Ahí voy. Entonces vuelvo a repetir el producto nada más para que les quede claro. El anillo de 5, metilo, el doble enlace, ¿ok? Este sería el producto principal. Más bien, ese sería el producto, la enamina del inciso A. ¿Ok? Ok, vamos a hacer también el inciso B, también para que vean, ¿eh? Entonces lo mismo, es intramolecular, se van a formar ciclos. Entonces voy a empezar con el carbono del carbonilo como 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, fíjense muy bien cómo lo estoy haciendo para que ustedes lo puedan hacer paso a paso en su libreta. Entonces, como es un anillo de 5, lo voy a dibujar así. Ajá. Aquí era el del carbonilo. El 2, hay dos hidrógenos, el metileno. 3 están los dos metilos. 4 metileno. Y el 5, entonces aquí va a estar el hidrógeno. Y el etilo, H2, H3. ¿Ok? Ahora, ¿qué está pegado al carbonilo? Lo voy a dibujar otra vez acá porque ya lo hice muy... Lo voy a dibujar acá. Porque se me quedó muy pegado a la pantalla. Entonces sería el nitrógeno aquí como quedamos. El etilo. Este es carbono del carbonilo. Este merengues. Que está unido aquí al benceno. Ok. Y el doble enlace. Recuerden otra vez. Aquí estaba antes el ioniminio. Aquí antes estaba el ioniminio. Entonces no, le repito, no voy a abstraer estos protones porque ¿cómo lo voy a abstraer? ¿De dónde? ¿A dónde se me va? No hay nada aquí, no hay nada aquí. Entonces, obviamente debo de abstraer este para que ahora sí el nitrógeno recupere su par de electrones. Tengo la basecita, abstrae de nuevo. Aquí se formaría ya el nuevo doble enlace. Y el doble enlace, los pares de electrones, los dos electrones que forman el doble enlace, se van hacia el nitrógeno para que recupere su par. Entonces el producto sería, lo voy a dibujar si quieren acá al lado. Borro, 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 borro. Así, nitrógeno, 1, 2, 3, 4, 5. Nitrógeno tiene un etilo, ya tiene su par de electrones. Es el benceno. Y su doble enlace. Este sería el producto. Aquí les mostré para que vean cómo es así como yo lo visualizo. Primero me imagino el ioniminio y ahora sí cuál es el protón que voy a abstraer. Obviamente es el alfa.
Ya tengo, acuérdense, alfa al nitrógeno, la posición 2 del nitrógeno sería alfa, beta. Porque recuerden que la amina es alfa, es una amina terciaria, alfa beta insaturada, alfa beta. ¿Ok? Ahora sí, ya de ahí ustedes hay que hacer ejercicios y millón de ejercicios, ¿ok? Sale, a ver, vamos a ver ahora hidrólisis de las iminas, así como cuando vimos los de estos cetales y acetales, que también que se hidrolizaban para regresar a formar el compuesto carbonílico, el de partida, pues también las iminas tienden a hidrolizarse bajo las mismas condiciones que se hidrolizan los cetales y isoacetales, ajá. ¿Cómo? Pues es lo mismo. Si ya saben cómo formar una imina, pues lo mismo que se forma la imina, ajá, se hidroliza un poquito de medio ácido para regresar a su compuesto carbonílico y su amina primaria. Igual las enaminas también se pueden hidrolizar. Recuerden, aquí se marca en donde estaba el compuesto carbonílico, ¿ok? Más fácil imposible. Entonces, vamos a ver ahorita los mecanismos de reacción. Ok, entonces, así como se hidrolizaba el acetal, es lo mismo. Ahora vamos a ver que también la hidrólisis de iminas o enaminas, que también se da en medio ácido, presencia de agua, obviamente. ¿Sale? Entonces, tenemos este ejemplo, tenemos las iminas, medio ácido, un poquito de agua. En este caso, pues tenemos este proviene de un aldehído. Aquí tenemos la amina primaria. Ya saben, iminas es a partir de amina primaria y enamina de aminas secundarias. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Va a ser exactamente lo mismo. Que los cetal es el mismo mecanismo que para la formación del cetal y acetal o la hidrólisis del cetal o acetal, nada más que, como les digo, por eso les digo, la reacción de formación de iminas o enaminas, como están en equilibrio, así como va para la derecha, el mismo mecanismo para la derecha es el mismo mecanismo para la izquierda, ajá. De ahora en vez de de reactivos a productos, ahora de productos a reactivos, por ejemplo. Entonces, vamos a comenzar con la hidrólisis de unas iminas. Se requiere un poquito de medio ácido ujú, en agua. Entonces, esta es una imina para formar el compuesto carbonilo de cetona y aldehído más la mina. Obviamente, ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué la mina es protonada? Pues porque como está en medio ácido, una vez que se forme la mina, acuérdense, se va a liberar la mina. En este caso de la imina, se libera la amina primaria, pues se va a liberar amina primaria. Pero como tenemos medio ácido, pues ya saben que estas aminas también son base de brostes. Entonces luego que se libere la amina, pues se va a protonar para formar la amina protonada, ¿ok? Es un ejemplo. Tenemos la imina, aquí se rompe obviamente el carbonilo, este es el carbono del carbonilo y, y la amina NH2, pero se protona. Ok, el mecanismo, voy a poner como ejemplo este mecanismo. Ok, empezamos de la imina, es una imina derivada de aldehído, porque tiene un hidrógeno aquí. Ujú. Entonces, lo primero que hay que hacer es protonar la imina. ¿Cómo? Obviamente, ¿quién es el más básico? ¿El carbono o el nitrógeno de la amina? Pues obviamente el nitrógeno de la amina, por eso se le conoce también como base de Schiff. Entonces, este par de electrones abstrae al protón que hay en el medio, se protona y ya formamos ahora sí el ioniminio. Una vez que se forma el ioniminio, se adiciona el carbono del ioniminio, es electrofílico. Ok, entonces se adiciona al agua, una molécula del agua, ajá, y después ujú, que se adiciona a la molécula del agua, pues el nitrógeno recupera su par de electrones gracias al doble enlace que estaba del ioniminio. Se desprotona el agua, una basecita desprotona el agua para formar este intermediario que otra vez les digo pasa por el mismo intermediario, la carbinolamina. El nitrógeno se vuelve a protonar ujú, y ahora sí que se protone. El oxígeno mete su par de electrones al enlace carbono-oxígeno
sale como buen grupo saliente esta amina protonada, se desprotona el carbonilo protonado y ahora sí ya tengo mi compuesto aldehído, mi carbonilo, en este caso como este ejemplo aldehído, y mi amina primaria, ¿ok? Ojo, aquí les puse un ejemplo como de un aldehído. Este sería la parte del aldehído. Entonces, este sería el mecanismo de hidrólisis de la imina, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo que lo hagan pues paso a paso, así como se los explico, ¿ok? Que al final de cuentas, lo que ustedes tienen que identificar es saber de qué proviene la imina, de un aldehído, una acetona, pues obviamente este viene de un aldehído, ¿ok? Y la imina, pues es obvio que va a venir de una amina primaria. Entonces, este es el mecanismo que les pongo paso a paso. Entonces son los mismos intermediarios clave, el ioniminio y la carbinolamina, ¿ok? Ahora vamos a ver la hidrólisis de una enamina. ¿Cómo se hidroliza la enamina? Exactamente lo mismo. La hidrólisis de la enamina es lo mismo. Entonces, aquí les pongo como ejemplo esta enamina. Este es el ejemplo que les voy a poner de esta enamina. Aquí proviene su amina secundaria, recuerden, aquí viene de su amina secundaria. Entonces vamos a ver cómo es el mecanismo. Yo se los explico. Aquí se los puse porque no... En los libros dan por entendido que si ustedes entienden cómo se forma la imina y la enamina, y como en los libros te dicen el mismo paso para formar la imina y enamina, la hidrólisis es el mismo paso, pero ahora al revés, ¿ok? Pero bueno, yo se los explico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El nitrógeno mete su par aquí y este doble enlace abstrae un protón. Este movimiento háganlo muy bien para formar el ioniminio. Una vez que se forma el ioniminio, una molécula de agua se adiciona al carbono del ioniminio. Se rompe el doble enlace para que el nitrógeno recupere su par de electrones. ¿Ok? Desprotonación de la molécula del agua para formar nuestro intermediario carbinolamina otra vez. Ya que haya formado mi intermediario carbinolamina, se protona el nitrógeno, se protona y hacemos un buen grupo saliente. Entonces lo mismo que en la formación de la imina. Bueno, lo mismo que la hidrólisis de la imina, perdón, el oxígeno mete su par, sale como buen grupo saliente este, y tenemos mi intermediario, mi carbonilo protonado, se desprotona, y ya tengo mi cetona, en este caso puse un ejemplo, una acetona, y la amina secundaria. Ok, entonces este es el paso, este es el mecanismo de hidrólisis de una enamina, ok. Es obvio que lo que van a cambiar, pues eso les digo, aquí lo que cambia son los R, o sea, ustedes deben de saber identificar los R's. Este es el carbono, recuerden, del proveniente de la acetona o aldehído. Este carboncito que les acabo de poner, este, obviamente, es este. Esta es la parte de la acetona, ¿ok? Y esta es la parte de la amina. De la amina, y esta es la parte de la acetona. ¿Ok? Entonces, esto es R, C, O, R. ¿Ok? Y así uno de los R es hidrógeno, pues es obvio que es aldehído. ¿Sale? Vamos a ponerles este problema reto, ¿ok? Si me lo tienen resuelto para el jueves, antes de las 12 de la tarde, jueves 2 de marzo. Si me lo hacen bien, vamos a ver qué tanto le piensan. ¿Sí? Tienen que dar la estructura y el mecanismo de reacción, la estructura y el mecanismo de reacción. ¿Sí? Y si me lo hacen muy bien, más un puntito. Ya saben, poner en asunto, me mandan a mi correo, poner en asunto, problema, reto, farma y sus apellidos. ¿Ok? Si no me ponen problemas, reto, farma y apellidos, ¿qué voy a hacer yo en el correo? Selecciono su correo y le pongo eliminar. Ok. Sale, vamos a ver otras reacciones. Vamos a ver la famosa reducción de Wolff-Kirchner. La reducción de Wolff-Kirchner. Se trata
de la de eliminación de un grupo carbonilo, uh-huh, en presencia de una hidracina en medio básico. Si se fijan, se reduce totalmente el carbonilo a un alcano, uh-huh, de un sp2 a un sp3 totalmente reducido. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean, se elimina el carbonilo, entonces simplemente el doble enlace de oxígeno desaparece para que haya dos hidrógenos. Uh-huh. Pero se requiere dos cosas. Primero la hidracina y después medio básico, uh-huh, como hidróxido de potasio. Sale entonces. El primer intermediario de la reacción de Wolff-Kirchner, el primer intermediario, es una hidrazona. Uh-huh, porque se hace reaccionar el compuesto carbonilo con hidracina para formar la hidrazona. Eso ya lo acabamos de ver. Después se le avienta un calentón en medio básico. Uh-huh, son condiciones muy, muy básicas para reducir el carbonilo. Y ahora sí pasamos al producto principal, que es un alcano. Entonces, ¿de qué trata esto? Bueno, primero tenemos el carbonilo. Uh-huh, esta parte ya no lo sabemos para formar la hidrazona. De aquí a acá ya se lo saben. Después se hace reaccionar en medio muy básico el hidróxido de potasio, agua y calor. Y formamos el alcano, ¿ok? Más liberación de una molécula de nitrógeno. Aquí viene más para que les quede más claro. Entonces, ¿de qué trata la reducción de Wolff-Kirchner? Hago reaccionar el compuesto carbonilo de aldehído cetona con hidracina. Obviamente ya saben que se requiere un poquito de medio ácido. Y ahora sí, ya una vez que forme la hidrazona, la hago reaccionar con hidróxido de potasio. Puedo utilizar también terbutóxido de potasio. ¿Ok? Hidróxido de potasio. Como disolvente, pues se utiliza el dietilenglicol o el DMSO. Simplemente es un disolvente. Pero a mí lo que importa es el medio básico, que es altamente básico, y se forma el alcano. Entonces es una forma de eliminar el carbonilo a un alcano, ¿ok? Aquí tenemos el ejemplo, la propia fenona, ¿cómo elimino este carbonilo totalmente? Pues la reducción de Wolff-Kirchner, formo la hidrazona, medio básico y tarán, tengo mi alcano. Aquí estaba el carbono del carbonilo. Aquí estaba el carbono del carbonilo, ¿ok? Este mecanismo sí se los voy a explicar. Ojo, es un mecanismo que son condiciones en medio básico. Ok, ¿cómo es este mecanismo de reacción? Pues es muy sencillo. Ya una vez que hayan formado la hidrazona, ok, el ion hidróxido, porque se requiere medio básico, la base, abstrae el protón de la hidracina, cualquiera de los dos protones de la hidracina, y va a formar este intermediario, que va a estar estabilizado por resonancia. La carga negativa se va a deslocalizar en toda esta parte debido al efecto de resonancia, se deslocaliza esta parte. Entonces, el par de electrones, debido al efecto de deslocalización electrónica por resonancia, abstrae un protón de la molécula del agua. Y se protona, este carbono se protona. Aquí ya abstrajo el protón. Después, una molécula de hidróxido abstrae otro protón de esta hidracina, y el nitrógeno queda con carga negativa. Después, ¿qué sucede? El par de electrones, fíjense muy bien, este par de electrones se mete aquí y se rompe este enlace, uh-huh, para formar una especie de carbanión, el cual vuelve a protonarse con una molécula del agua. Aquí sí ojo, aquí ni se les ocurra ponerme protones, porque estamos en medio ácido. No me vayan a poner que estos carbaniones se protonan con protones o con ion hidróneo, porque no estamos teniendo condiciones ácidas, ¿ok? Entonces, estos intermediarios no existen. ¿Cómo es que se protona? Pues con agua, ¿ok? Entonces ya una vez que el carbanión se protona, abstrae el protón del agua y ya genero mi alcano, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, ya sabemos cómo formar de la hidracina al carbonilo para formar la hidrazona. Repito,
El OH abstrae un protón. Ujú. Este nitrógeno está estabilizado por resonancia. Exactamente lo mismo. Entonces la carga se debe de localizar en el carbono, en este carbono, que abstrae un protón del agua, se rompe para formar hidróxido, y el hidróxido que se forma, que es este, abstrae otro protón proveniente de la hidracina, se rompe este enlace para que se vaya aquí. Si se fijan, para que este par de electrones se queden aquí, al abstraer este protón, ahora sí, este par se mete al doble enlace, se rompe este, para que pueda formarse el carbanión, abstrae otra molécula del agua, aquí obviamente no se pone, pero deben de abstraer la molécula, un protón de la molécula del agua, aquí lo abstrajo, y ya formó mi alcano, ¿ok? Este es el mecanismo de la reducción de Wolff-Kirchner. Es un mecanismo simple, muy fácil. Que lo complicado es que no hay complejidad, lo único que ustedes deben de visualizar son los R's. Nada más, pero ¿de dónde? Proveniente del acetona o aldehído, nada más, ¿ok? Existe la otra, es decir, no les voy a preguntar mecanismo, pero sí quiero que se lo aprendan. También para eliminar carbonilos, para pasar de carbonilos a alcanos. Carbonilo de cetonas o aldehídos a un alcano. Como vimos, la reducción de Wolff-Kirchner es en medio básico, pero hay moléculas que no pueden soportar medio básico, entonces también existen la reducción en medio ácido, conocida como la reducción de Clemensen, ¿ok? Reducción de Clemensen. Ojo, no voy a preguntar mecanismo, pero sí con que sepan las condiciones. ¿De qué trata la reducción de Clemensen? Aquí, si se fijan, es en medio ácido. Se requiere, es una reducción medio ácido, uh-huh, utilizando una amalgama de mercurio zinc. Es una amalgama de mercurio zinc, medio ácido y agua. Son las condiciones de Clemensen para reducir el carbonilo de cetona o aldehído a un alcano. Se reduce el carbonilo de cetona a un aldehído a un alcano. ¿Ok? Si lo ven. Exactamente lo mismo que la Wolff-Kirchner, pero en medio ácido. ¿Ok? Entonces ya vimos dos maneras de eliminar el carbonilo de cetona o aldehído para pasar de esto a un alcano. ¿Ok? Uno en medio básico, que es la reducción de Wolff-Kirchner, y uno en medio ácido, que es la reducción de Clemensen. ¿Ok? Ojo, nada más lo que si no les preguntaría el mecanismo de la reducción de Clemensen. Ese todavía no está muy bien detallado, por eso no se los pregunto. El mecanismo de reacción. No les pregunto el mecanismo de reacción, pero sí apréndanse las condiciones de reacción. Entonces, pues aquí lo único que tienen que hacer es predecir el producto. Esa es una, de entrada es Clemensen, ¿ok? Y en rojo, Wolff-Kirchner. ¿Por qué primero? 1 y 2, porque primero se forma la hidrazona y después la reducción. Hidrazona y reducción, ¿ok? La de Wolff-Kirchner se requiere en 2 pasos y la de Clemensen en un solo paso. ¿Qué producto eh, se formaría? Pues muy fácil. Eliminan el carbonilo y pongan los 2 hidrógenos. Eliminan el carbonilo y pongan aquí los 2 hidrógenos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, aquí está interesante. Vamos a visualizar muy bien. A ver. Voy a explicar, a ver si ustedes ya lo notaron. Esto es, vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Este es por Wolff-Kirchner. El producto, pues simplemente es eliminar el carbonilo totalmente y queda el alcano, ¿ok? El producto principal sería eliminación del carbonilo y queda el alcano. Pero si se fijan, ¿qué sucede? Lo voy a poner en verde. ¿Qué sucede con A? Que es una reducción de Clemensen con respecto al D. El A pues está muy sencillo, es lo mismo, se reduce. Imagínense, nada más eliminan el carbonilo y pongan el alcano. Pero ¿qué sucede en el D?
¿Qué sucede exactamente en el D? ¿Qué están viendo? Analícenlo, analícenlo mientras borro acá. Tengo medio ácido, porque la reducción de Clemmensen es en medio ácido. Tengo un ¿qué? Un cetal. Entonces, ¿cuál será el producto de la reducción de Clemmensen? Voy a tener dos carbonilos aquí, bueno, un carbonilo. Resulta que el producto sería este. Como tengo medio básico, digo medio ácido, perdón, si se fijan, en medio ácido se hidroliza el acetal, digo el cetal, y tendríamos un carbonilo. Ojo, vamos a poner el primer producto. El primer producto ya lo vieron. Voy a poner aquí el acetal, el cetal. Ujú. Vamos a dibujarlo bien. Es H2. Aquí estaba el carbono del carbonilo. Y se reduce totalmente al alcano. Aquí está. Pero sigo teniendo condiciones ácidas, entonces se va a hidrolizar el cetal. Todavía se sigue hidrolizando. Entonces tendríamos este carbonilo. Es una hidrólisis del cetal porque tenemos agua y ácido clorhídrico. Aquí teníamos el alcano, recuerden. Pero como todavía sigo teniendo estas condiciones, el producto final sería ¿cuál? Todo reducido. Ahí está. Este sería el producto del D. Ojo, por eso les digo, deben de saber que los cetales y acetales no sobreviven en medio ácido. Entonces, como es condiciones ácidas la reducción de Clemmensen, pues obviamente el acetal se va a reducir, se va a hidrolizar y va a formar carbonilo, pero como están en medio de reacción, todavía este se va a reducir totalmente al alcano, ¿ok? Entonces, para que no quede dudas, y ustedes por eso les digo, deben de visualizar perfectamente cada molécula, todo lo que está sucediendo paso a paso, paso a paso, paso a paso, ¿ok? Entonces, Clemmensen, Bosch-Kirchner, Bosch-Kirchner y Clemmensen, pero ojo con esto, con lo que les acabo de explicar. Ya ustedes van a hacer este mecanismo de reacción, está bien fácil, simplemente es lo mismo. Es el mecanismo de reacción, pero háganmelo todo completo, desde formar, eso obviamente si se fijan es una Bosch-Kirchner, es una reducción. Ajá. ¿Cuál sería el producto principal? Bueno, más bien, ¿cuál sería el producto? Pues este, acuérdense, es una Wolff-Kirchner. Ahí está, ¿no? Aquí estaba el carbonilo, que se reduce al alcano. Aquí está. Bueno, hagan el mecanismo de reacción, primero tienen que formar la hidrazona y luego la reducción de la hidrazona al alcano. ¿Ok? Entonces ahí lo hacen ustedes de tarea. Vamos a seguir continuando con otras reacciones. Sale, vamos a ver la última reacción. Ya con esto de por terminado el segundo parcial con estas reacciones, ¿ok? Vamos a ver algo que se llama aminación reductiva. Esta aminación reductiva es muy útil para preparar aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias, ¿ok? Porque lo que vamos a ver en el tercer parcial, vamos a ver también un poquito de aminas, ¿sale? Entonces, ya de una vez vamos metiéndonos, los voy introduciendo a la síntesis de aminas primarias, secundarias y terciarias. ¿Y por qué lo meto en estas diapositivas? Porque para una de las formas para preparar aminas primarias, secundarias y terciarias se utiliza actualmente, es muy útil, es por esta síntesis que se conoce como aminación reductiva. ¿Y de qué trata la aminación reductiva? Pues es tener como un intermediario, ya sea una imina o una enamina, ¿ok? En el cual el doble enlace de una imina o de una enamina se puede reducir utilizando uno de ellos puede ser hidruro de litio de aluminio
o también utilizando hidrógeno, paladio sobre carbón. Son las mismas condiciones que utilizamos para la reducción de alquenos. ¿Ok? Vamos a ver uno por uno. Entonces, ¿de qué trata en general? Es reducir el doble enlace presente en la imina o el doble enlace presente en la enamina y así formar amikas. Ok, vamos a ver, en este caso, si yo tengo una amina primaria, cetono y aldehído, ustedes están de acuerdo que se forma la imina. Lo hago reducir con hidruro de litio y aluminio y formo, pues en este caso, una amina secundaria. ¿Ok? No les voy a preguntar mecanismos, pero sí quiero que sepan. Ojo, por eso les dije, el hidruro de litio y aluminio, acuérdense que reduce todos los dobles enlaces que ve. ¿Estamos de acuerdo? A excepción de los alquenos. Los alquenos sí no le hacen ni cosquillas. ¿Ok? Entonces, así como el hidruro de litio y aluminio reduce todo carbonilo, ya sea del grupo 1 o del grupo 2, también reduce los dobles enlaces de las iminas. Vamos a ver más condiciones para reducir iminas. Ok, ¿cómo puedo yo preparar aminas primarias? Ok, pues lo que hago es, primero, ojo, parto de una cetona y aldehído y una hidroxilamina. Esta parte ya lo sabemos hacer. Entonces voy a formar una oxima. Lo reduzco y ya tengo mi amina primaria. Ojo, ya tengo una amina primaria. Ajá. Entonces, ejemplo, pues, tenemos esta cetona para formar la oxima. Puedo utilizar hidrógeno sobre níquel y se reduce el doble enlace de la imina. O puedo utilizar hidruro de litio de aluminio que seguido de agua también se reduce. ¿Ok? Entonces puedo utilizar hidrógeno sobre níquel, hidruros de litio y aluminio en agua, bueno, como segundo paso agua, y formo aminas primarias, ¿ok? Aminas primarias. Puedo utilizar también hidrógeno sobre paladio también funciona para reducir iminas, ¿ok? Hidrógeno sobre paladio, o también existe la de hidrógeno sobre una mezcla de paladio sobre carbono, ¿ok? Entonces son otras condiciones para reducir estas iminas, ¿ok? Entonces, bueno, si yo quiero formar aminas primarias, a partir de cetonas y aldehídos, lo hago reaccionar con hidroxilamina para formar oxima y ahora sí, reduzco, ¿ok? ¿Qué agentes que yo conozco para reducir? Pues ya se los comenté. Ok, otra forma de preparar también aminas primarias, así como era a partir de las oximas, pues igual puedo hacer reaccionar, y esta reacción ya la vimos, utilizar amoníaco, hacer reaccionar con la acetona o aldehído para formar esta imina, nada más que pues, desgraciadamente esta imina es inestable, y reduzco, ya sea hidrógeno para sobre carbono, también le puedo meter el hidruro de litio de aluminio, el chiste es meterle todos los agentes reductores que estamos viendo en este capítulo, ¿ok? Entonces, ya vimos entonces cómo formar aminas primarias a partir de cetonas o aldehídos, o partiendo de la oxima, o haciendo esta reacción con amoníaco para formar esta imina, ¿ok? Y luego reducirla. Ahora, si yo quiero preparar una amina secundaria, ¿cómo lo puedo hacer? Pues muy fácil. Para preparar una amina secundaria, parto de una cetona o aldehído. A partir, la hago reaccionar con una amina primaria. Ya sabemos, se forma una imina. Y después reduzco para formar aminas secundarias. Ok, entonces aquí es un ejemplo. Tenemos la acetona con anilina, formo la imina. Ya que una vez formé la imina, la voy a reducir con hidruro de litio de aluminio. Segundo paso con agua y formo mi amina secundaria. Ok, puedo, puedo utilizar en vez de estas condiciones de hidruro de litio y aluminio y después agua, puedo utilizar las anteriores. Las de hidrógeno sobre níquel o hidrógeno sobre paladio. ¿Sale? Ahorita vamos a ver otro agente reductor más. Continuamos. Entonces, si yo quiero formar una mina terciaria, ahora, ¿de qué tengo que partir? Igual del acetona o aldehído, una mina secundaria, ojo, amina secundaria, ya saben que amina secundaria con cetono y aldehído forma la enamina, pero antes de formar la enamina, ¿cuál es el intermediario principal? Pues el ioniminio.
Entonces, este ioniminio es reducido, ya les voy a meter otro agente reductor más, el triacetoxiborhidruro de sodio. Ahí se llama triacetoxiborhidruro de sodio. ¿Sí? Le pueden poner así. Entonces, este triacetoxiborhidruro de sodio es quimioselectivo, ojo, es quimioselectivo para reducir iminas o iones iminios, es quimioselectivo, no reduce carbonilos, no reduce alquenos, solamente reduce iminas o ion iminios, ¿ok? Entonces, ejemplo, tenemos de la ciclohexanona, formamos la hacemos reaccionar con las condiciones que ya conocemos para formar las enaminas, que es a partir de una amina secundaria. Tenemos como intermediario el ioniminio, se le carga triacetoxiborhidruro de sodio en ácido acético. Deben de estar acompañados así, triacetoxiborhidruro en ácido acético. Nada más apréndanse esto, lo que está en esa flechita. Y ya tengo mi amina terciaria, ¿ok? Entonces ya vimos otro agente reductor más nuevo, triacetoxiborhidruro de sodio. Esta es la estructura del triacetoxiborhidruro de sodio. No se lo tienen que aprender totalmente, nada más con que me pongan esta en medio de ácido acético, como lo vimos en la diapositiva anterior, no, pero sí le quiero que vean y visualicen cuál es la estructura química. Ajá, y aquí está el hidruro. ¿Sale? No, no les estoy explicando mecanismos de reacción, nada más que sí, pero sí estamos viendo las condiciones para formar este tipo de aminas. Ok, existe también otro agente reductor que también es quimioselectivo para iminas. Ojo, es quimioselectivo para iminas. Nada más va a reducir iminas. Es conocido como cianoborhidruro de sodio. Cianoborhidruro de sodio, aquí está. NaBH3CN. Esta es su estructura química. Cianoborhidruro de sodio pues reduce iminas, reduce enaminas o reduce ioniminios. ¿Ok? Aquí vamos a ver el primer caso. Tenemos la ciclohexanona con amina primaria. Sabemos que se forma la imina. La hacemos cargar, le cargamos cianoborhidruro de sodio y ya tenemos mi amina secundaria. O hacemos reaccionar la ciclohexanona con una amina secundaria. Ya saben que se puede formar la enamina o el ioniminio. Pueden poner tanto el ioniminio o la enamina, el cianoborhidruro de sodio y quizás tengo mi amina terciaria. ¿Ok? Entonces ya vimos el otro triacetoxiborhidruro de sodio, el cianoborhidruro de sodio. Ya vimos dos nuevos para que lo metan a su cajita de synthetic tools, de herramientas sintéticas, toolbox, para reducir iminas, ¿ok? Ojo, estos dos que acabamos de ver son quimioselectivos, nada más reducen iminas, enaminas o ioniminios, ¿ok? Le podemos meter ya, como les dije anteriormente, hidruro de litio de aluminio, pero ese güey reduce todo. Podemos meterle paladio, hidrógeno y el metal, pero recuerden, ya sabemos que, que el hidrógeno paladio sobre metal pues puede reducir también alquenos, ¿ok? Entonces, ojo, con esas condiciones, cianoborhidruro de sodio o el triacetoxiborhidruro de sodio son quimios selectivos para iminas, enaminas y ioniminios. Y todo esto es con el objetivo de preparar aminas secundarias, aminas primarias y aminas terciarias, ¿ok? Entonces, hasta aquí terminamos lo que es el segundo parcial. Vimos muchas reacciones, ¿ok? No les voy a explicar mecanismos de reacción, la reducción, ¿ok? Obviamente de aquí para acá ya se lo saben, de aquí para acá ya saben los mecanismos de reacción, pero la reducción de iminas, ioniminios o enaminas, ya no les voy a explicar mecanismos de reacción, pero sí apréndanse las condiciones de reacción para formar estas aminas primarias, secundarias o terciarias. Bambi, sigamos con los ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos la anilina, ciclopentanona. La anilina es una amina primaria, va a formar la imina. Reduzco, recuerden que se elimina el doble enlace, Reduzco y se forma la amina secundaria, ¿ok? Acuérdense que para formar aminas primarias con la hidroxilamina o con el amoníaco más la acetona y el aldehído. Ahora, si yo tengo una amina secundaria, en este caso tenemos el acetaldehído. Voy a formar como intermediario, antes de que se forme la enamina, pues el ioniminio se reduce, ya vimos el triacetoxiborhidruro de sodio, y formo la amina terciaria, ¿ok?
Ok, entonces son ejemplos nada más, ¿eh? Nada más véanlos, chequenlos y revísenlos. Ok, vamos a ver otro más. Ya me van a matar, se me había olvidado que también tengo que ver dos más. Ok. Desgraciadamente estoy paso a paso con ustedes, rápido. Vamos a ver algo. Y además está sencillo, no hay ningún problema. Si les quedó claro la síntesis del acetal, ujú, o de los cetales, resulta que pues, ¿cómo se formaba el cetal o acetal? Pues usábamos como nucleófilos los alcoholes para formar el cetal o acetal. Resulta que si en vez de alcohol yo utilizo los tioles, un tiol es lo mismo que el alcohol, pero con azufre. Este es el alcohol. Intercambio el oxígeno por un azufre, es un tiol. Entonces yo utilizo un tiol, voy a, voy a tener como producto el tioacetal. Ajá. Si ya entendí cómo formar cetal, nada más pónganle la palabra tío cuando utilice azufre. Ujú. Con las mismas condiciones de protonaciones, es lo mismo. ¿Ok? Asimismo puedo utilizar, como vimos el etilenglicol, el tioetilenglicol, por ejemplo, para formar estos tioacetales cíclicos. ¿Ok? Pero es lo mismo. En vez de, si utilizamos alcoholes son acetales y si utilizamos tioles son tioacetales, pero es exactamente lo mismo, nada más que para estos, pues no les voy a preguntar mecanismos de reacción, pero sí apréndanse cómo obtener tioacetal o los tioacetales cíclicos, que es exactamente lo mismo, que es lo mismo que acabamos de ver hace, bueno, es lo mismo que ya les expliqué hace unas cuantas diapositivas atrás, ¿ok? Entonces, eso es la manera de formar tioacetal o tiocetales, ¿estamos de acuerdo? Ok, ¿qué más podemos ver aquí? Pues no, nada más. Esto sería la única forma de preparar. ¿Y qué características tienen tiocetales? ¿Por qué son importantes? Pues vamos a ver en la siguiente diapo. Resulta que si yo tengo este tioacetal y lo hago reaccionar con níquel, hidrógeno, aquí se les olvidó poner hidrógeno sobre níquel Raney, ya le hemos visto estas reacciones, nada más con níquel Raney, se le llama reacción de desulfuración. Ujú. Pasa de un tioacetal a un alcano. Ujú. Es como el primo de la reacción de esta de Wolff-Kirchner o de Clemensen, en donde el carbonilo, ajá, donde el grupo carbonilo, al final de cuentas, pasa a un alcano. ¿Ok? Entonces ya vimos otra reacción para eliminar carbonilos. Si no quiero utilizar la de Wolff-Kirchner, si no quiero utilizar Clemensen, pues muy fácil. Hago el tioacetal, la hago reaccionar con níquel-Raney, hidrógeno níquel-Raney, y llevo a cabo la reducción. Esta reducción, cuando utilizo tioacetal, se le conoce como desulfuración. Aquí está un ejemplo. Partimos de la acetona, en este caso tenemos una acetona, se forma el tiocetal. Ya sabemos que son las mismas condiciones. Si entendieron bien la formación de acetales y acetales, no hay ningún problema. Nada más en vez de oxígeno es azufre. Y después el catalizador de níquel-Raney. ¿Ok? Y aquí se les olvidó poner hidrógeno. El níquel-Raney con hidrógeno. Y ya pasamos de una acetona a un alcano. Entonces ya vimos tres tipos de reacciones para este tipo de transformaciones sintéticas. Wolff-Kirchner, Clemensen y ahora este güey, la famosa desulfuración con este catalizador de níquel Raney, ¿ok? Puede, si les pongo níquel de Raney no hay ningún problema, o les puedo poner hidrógeno sobre níquel Raney, también es correcto, ¿ok? Hasta aquí es de lo que hemos estado viendo. Entonces vamos a ver rápidamente algunos ejercicios, vamos a estos ejercicios. ¿Qué es lo que pasa? Predecir el producto pues simplemente está bien sencillo. Se elimina el alcano, nada más recuerden que se elimina el alcano, que tengo mi benceno. Oh, shit. Tengo mi benceno. Y este sería el producto principal. ¿Ok? ¿Dónde está el carbonilo? Ya se fue. Y aquí igual es lo mismo. Ese sería el producto principal. Recuerden que se elimina el carbonilo.
Chingar su madre el carbonilo. ¿Ok? Sale. Y ahora sí, por fin, la última reacción ya. La última, ya. Porque sí se me olvidó que teníamos que ver esto. Vamos a ver la famosa oxidación de Bayer-Villiger. Resulta que si yo hago reaccionar un compuesto carbonílico de cetona y aldehído con estos perácidos, acuérdense estos, ¿dónde los hemos visto? En la reacción, en epoxidaciones de alquenos, recuerden, es el mismo reactivo para epoxidar un alqueno. Pues resulta que si utilizo el mismo perácido, voy a pasar de una acetona, un compuesto carbonilo de acetona a un aldehído a un, ¿qué grupo funcional es este? Es un éster. Ok, entonces, ¿de qué trata la oxidación de Bayer-Villiger? No voy a ver mecanismo de reacción, pero también sí necesito que se aprendan. ¿De qué trata la oxidación de Bayer-Villiger? Pues resulta que es oxidar una acetona o aldehído a un éster. Entonces, cetona o aldehído, resulta que se adiciona un oxígeno a un éster. Ok, esta es una forma de preparar ésteres. Pero ahorita ustedes me imagino que se han de estar preguntando de en dónde se va a adicionar el oxígeno. Está interesante. O aquí o acá. Pues necesitamos saber la naturaleza de los R's. Nada más. Como que lo complicado de esto es en dónde se va a pegar el oxígeno. Si aquí, porque si se fijan se pega o aquí o acá. Pues hay que verlo. Bueno, este es un poco del mecanismo de reacción. ¿Sale? Pues no se los voy a preguntar en el examen, pero sí nada más se los voy a explicar rápidamente para que lo entiendan. El oxígeno del perácido ataca al, al carbono, se adiciona, se forma este intermediario tetraédrico. Cuando se forma el intermediario tetraédrico, el oxígeno, ahora el del carbonilo, abstrae este protón, y el par de electrones, ya el oxígeno ya no tiene carga positiva. Aquí está el par de electrones que recuperó a la hora de que se llevó a cabo esta adición, esta abstracción de protón. ¿Ok? Este intermediario lo que resulta es, se recupera el carbonilo, y uno de los R, si se fijan, uno de los R va a migrar al oxígeno y se rompe toda esta molécula, y ya forma el éster. ¿Ok? Más liberación de una molécula de ácido carboxílico. Es lo mismo que veíamos en la reacción de epoxidación de alquenos, que igual era el subproducto, pues es un ácido carboxílico, más el epóxido. ¿Ok? Entonces, puedo formar ésteres con cetonas o aldehídos, o también ésteres cíclicos. Los ésteres cíclicos se les conoce como lactonas. Ésteres cíclicos se le conoce como lactonas. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues tengo cetonas simétricas. Aquí lo bonito, lo más fácil es, pues si tengo una cetona asimétrica, pues me da igual si el oxígeno se pega de este lado o de este lado. ¿Ok? Pero vamos a ver esta cetona asimétrica. ¿Qué pasa con esta cetona asimétrica? Pues resulta que puede haber de dos formas. Que se forme este producto o que el oxígeno se pegue aquí. Tan solo en este caso el oxígeno se adicionó en este lado. Pero ustedes me van a preguntar, bueno, también se puede adicionar de este lado. Porque es asimétrico. Oxígeno, me lo voy a poner en rojo. Para que lo vayamos visualizando, observando. Oxígeno y el CH3. Estas son las dos maneras en donde se puede formar el éster. ¿Cuál va a preferir? ¿Por qué se prefiere este sobre este? Pues resulta que ya a estas alturas ustedes deben de checar este carbono que es un carbono secundario. Este carbono que es un metilo. Pues al oxígeno
le va a gustar pegarse en donde se encuentre primero un hidrógeno, un carbono terciario, un carbono secundario o un aromático, un primario o un metilo. ¿Ok? Repito, lo que tienen que conocer es, a estas alturas ya deben de saber la diferencia entre un carbono terciario, secundario, primario y un metilo. Ujú. Aquí que lo que tenemos es un metilo, un CH3. Y aquí tenemos un carbono secundario. Entonces, apréndanse nada más esta regla. ¿Cuál le va a gustar? Pues le va a gustar el oxígeno meterse en donde haya un hidrógeno, por ejemplo, de un aldehído. Después, si no hay aldehídos, entonces vamos a ver la acetona. Si no hay aldehídos, entonces vamos a ver la acetona. ¿Qué tipo de acetona? ¿Qué tal si es asimétrica? Puedo tener uno secundario, un terciario secundario, un aromático y un primario, un metilo. En este caso vamos a ver ahorita ejemplos para que lo podamos entender. Vamos a borrar. En este caso es una acetona, no es un aldehído. Entonces tengo que analizar, o se pegó aquí que es una carbono secundario o un metilo. ¿Qué nos dice la regla? ¿A quién prefiere más? ¿Al metilo o al secundario? Pues al secundario. Ok, entonces se va a pegar el oxígeno en el secundario. Y aquí está. Y nos encuentra el carbono secundario. Ok, a ver, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si hubiera tenido un aldehído. Uh-huh. ¿Cuál sería el producto? Claro, va a ser un éster. Pero ¿en dónde se va a poner el oxígeno? O aquí, o acá. ¿Qué nos dice la regla? Que va a preferir el hidrógeno sobre el carbono terciario y este sobre el carbono secundario, un aromático, un primario, que el metilo. El metilo es el último que migraría. Entonces tendríamos como producto principal, obviamente ya ustedes vieron, los aldehídos. Si yo tengo un aldehído, pues se va a pegar en los aldehídos. Y resulta que si se pegan aldehídos, voy a tener ácidos carboxílicos. A ver, entonces para recapitular, si yo tengo aldehídos, y hago la reacción de Bayer-Villiger con el perácido, voy a obtener, ¿qué les dije? ¿En dónde se le va a gustar pegar el oxígeno? Pues aquí. Pero cuando tengo aldehídos, simplemente se va a formar ácidos carboxílicos. Eso sí se me olvidó comentarles. Si yo parto de aldehídos, voy a obtener ácidos carboxílicos. Ahora, si tengo cetonas, vamos a hacerlo ahorita en general, cetonas, voy a formar un éster. Digamos que ahorita en este ejemplo la cetona es simétrica, es lo mismo R por aquí, R por acá. Entonces va a formar los ésteres o R. ¿Qué pasa si mi cetona no es asimétrica? Es como les digo, vamos a poner esta mina, esta acetona. Hay otro ejemplo, vamos a poner esta, un carbono secundario y esta acetona que tiene un carbono terciario. ¿Dónde se va a pegar el oxígeno para formar el éster? Porque repito, si yo parto de aldehídos, nada más voy a tener como producto ácidos carboxílicos. Si yo voy a partir de cetonas, nada más voy a tener como producto éster. Pero el oxígeno del éster, ¿en dónde se va a pegar? Pues tengo que ver que va a preferir el carbono terciario que sobre el secundario, el aromático, o el primario, o el metilo, como lo vimos hace rato. Vamos a ver este ejemplo. Pues muy fácil, ¿en dónde se va a formar el éster? ¿En qué parte del carbono de las cetonas, de los sustituyentes de las cetonas se va a pegar? En verde, o aquí, o en un amarillo, o acá. Pues muy fácil. Vamos a analizar qué
¿Qué tipo de carbono tengo? Terciario. ¿Qué tipo de carbono tengo aquí? Secundario. ¿Qué prefiere? El terciario. Entonces el éster quedaría de esta manera. Dejo mi carbonilo. En este caso aquí sería O. Terciario. Y luego este. Este sería otro. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Voy a borrar acá. Digamos que tengo esta acetona. Es aromática. Este. Le meto el perácido, el RCOOH. Entonces, ¿en dónde se va a pegar el oxígeno? ¿Aquí o acá? Pues muy fácil, vamos a ver lo que les acabo de mencionar hace rato. Va a preferir, tengo un metilo, este es un CH3 y este es un aromático aquí. Entonces, ¿qué va a preferir? Pues el fenilo sobre el metilo. Entonces, ¿dónde se va a pegar el oxígeno? Exactamente, ya su cerebro ya lo captó. Espero. El oxígeno se pega aquí. Listo. No se pega de este lado, no se pega de este lado, no se pega aquí. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Sí, porque sí me urge que les quede bien claro. Yo creo que con aldehídos ya es más fácil, ¿no? Aldehídos ácidos carboxílicos, porque el oxígeno es a fuerzas entre el carbono y hidrógeno. Pero con cetonas asimétricas hay que ver los sustituyentes que están unidos al carbonilo, ojo, los sustituyentes que están unidos al carbonilo, si son primarios, secundarios, aromáticos, primarios o metilos. ¿Ok? Entonces, ya simétrico, pues ya quedaría, ¿no? Vamos a ver ahora una acetona cíclica. Vamos a ver este. Pues resulta que tengo este metilo. Esta. ¿Dónde se va a pegar? Pues tengo un carbono secundario y un carbono terciario. ¿Qué prefiere? El terciario sobre el secundario. Entonces el producto sería la lactona. Perdón, sería anillo de 6. Ojo, cuando tengo anillos, si tengo de 4, una acetona de 4 pasa un éster de 6, un éster de 5. Una acetona de 5, un éster de 6. Entonces aquí tengo que poner, como es de 5, al final va a tener un producto de 6. Entonces aquí tengo mi carbonilo. El oxígeno se va a estar aquí. Y aquí el metilo. Este sería esta lactona. ¿Ok? Vamos a meter otro. A ver, un anillo de 4. Es una acetona simétrica. Tanto se puede meter por aquí o por acá porque es lo mismo. Entonces, como es de 4, de producto voy a tener un anillo de 5. Hago mi anillo de 5, mi carbonilo y el oxígeno aquí. Ese sería el producto que se generaría. Ok, voy a poner el mismo ejemplo de esta ciclobutanona, pero ahora que sea asimétrica. Vamos a meterle un metilo aquí y 2 metilos acá. ¿Qué lactona se formaría? De entrada va a ser un anillo de 5, porque tengo de materia de partida un anillo de 4, entonces vamos de entrada a poner el anillo de 5. Okay. Y afuera es un carbonilo. Ok, ¿en dónde voy a poner el oxígeno? Aquí, acá, ¿en dónde se va a pegar? En A
o en B? Pues hay que analizar. Este es un carbono terciario y este es un carbono secundario. ¿Qué prefiere? El terciario. Por lo tanto, se va a pegar de este lado y aquí tiene él los dos metilos y aquí el metilo, ¿ok? Este sería el producto principal, este éster. ¿Sale? Entonces yo creo que ya con esto va a quedar muy claro. Entonces, para resumir, la oxidación de Baeyer-Villiger, lo que se forma son ésteres o ácidos carboxílicos. Si parto de un aldehído, voy a formar ácidos carboxílicos. Si parto de una acetona, voy a formar ésteres. Ok, entonces ya quedó claro. Por ejemplo, bueno, este ya lo vimos, ya vimos este ejemplo. Oxidación de Baeyer-Villiger, el perácido, como parto de un aldehído, pues obviamente voy a tener un ácido carboxílico. Ok, ¿qué productos se formarían aquí? En el inciso A. Pues muy fácil. ¿Qué carbono tengo aquí y qué carbono tengo acá? Este es un carbono secundario y este es un carbono ¿de qué tipo? Primario. Entonces, va a preferir el carbono secundario. Entonces el oxígeno se va a adicionar donde está el carbono secundario. El producto sería este. ¿Mm? Ouch. Bueno, el oxígeno, vamos a borrar. El oxígeno, carbonilo, ahí está. ¿Por qué? Porque prefirió el secundario sobre el primario. A ver este. Este ya de entrada va a ser un ácido carboxílico. OH. Y este ya lo pueden ver en dónde se va a adicionar. Tengo un carbono secundario y un carbono terciario. Pues obviamente la lactona va a estar acá, con anillo de 6, porque como parto de uno de 5, es una acetona cíclica de 5, voy a tener como producto un éster de 6. Entonces se va por esto, se va por el lado donde está el carbono más sustituido. Oxígeno. Ahí está. Esos serían los productos, ¿ok? Excelente. Y con esto doy por terminado, ahora sí oficialmente, el segundo parcial. ¿Ok? Esos son todo lo que hemos visto. Formación del hidrato. Formación del cetal o acetal cíclico, tioacetales, que si reducimos con níquel rani, formar alcano, formación de iminas, formación de enaminas, formación de hidroxilaminas, hidrazonas. Por ejemplo, la Wolff-Kirchner, para pasar al alcano, ¿ok? ¿Qué más vimos? Reducción con hidruro de litio de aluminio, borhidruro de sodio, ajá, de los carbonilos, ojo, aquí. Griñares, organolitios también vimos. Adición de cianos, la reacción de Wittig, la oxidación de Baeyer-Villiger. Esas son las 15 reacciones más las otras que no las estoy poniendo, pero vimos estas más las otras. ¿Cuál nos faltaría? Pues la reducción de Clemensen, reducción de iminas, reducción de enaminas, ¿ok? Hidrólisis de iminas, hidrólisis de enaminas, hidrólisis de acetales, hidrólisis de acetales, formación de las cianohidrinas, hidrólisis de las cianohidrinas para formar ácidos carboxílicos. Son las que vimos. Entonces, con esas ya estudien, estudien y estudien. Y yo les voy a mandar ejercicios porque si son un buen de reacciones, ¿sale? Y sí necesito que se pongan a estudiar y que hagan de preferencia sus fichas bibliográficas, ¿ok? Sus fichas bibliográficas. ¿Sale? Entonces, con esto, finish. Con eso termino mi segundo parcial. ¿Sale? El tercer parcial, porque ya como veo la situación, yo creo que vamos a estar siguiendo de esta manera. Entonces, al tercer parcial va a ser de aminas, derivados de ácidos carboxílicos,
Y como cuarto parcial vamos a ver, ya después no los quiero mortificar. ¿Sale? Entonces con esto terminamos, les voy a mandar ahora la sesión de ejercicios.